Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bien, vamos a ver en el día de hoy un tema que se titula La separación del creyente. Repito, la separación del creyente. Y podamos saber, entender, conocer y comprender qué es lo que tienes preparado para nosotros, Padre. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Nos ponemos delante tuya, entendiendo, sabiendo, capacitados, preparados, siempre dispuestos a lo que Él tiene para nosotros. Y versículo 24, vemos lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No está hablando aquí este último versículo, esta última palabra del versículo bíblico, las riquezas, no se está refiriendo a riquezas como poder adquisitivo, como alguien que, por ejemplo, ha heredado algo y tiene una herencia, o alguien que ha trabajado durante toda su vida y tiene unos beneficios, tiene unos bienes adquiridos. Se está refiriendo a las riquezas en el sentido de amar, de desear, de querer, de como dice el apóstol Pablo en Timoteo, de amar el dinero, amar el cada vez tener más, el cada vez poseer más. Eso es lo que se está refiriendo aquí el maestro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque cuando servimos a Dios no podemos servir a las riquezas, son incompatibles. Y todos aquellos que llevan ya tiempo en el Señor saben lo que les estoy diciendo. No vamos a entrar ahora en detallar el porqué de esto. Pero cuando una persona está en Dios, entiende y comprende que el querer acaparar, el querer tener más, el querer desear más, de una forma no ordenada, de una forma no conforme a las enseñanzas bíblicas, nos damos cuenta de que el maestro tiene razón. Ustedes siempre tienen que entender que el maestro mismo nos lo decía. Él decía que, mirad, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Porque si alguno quiere venir en pos de mí por las riquezas o por el poder o porque va a tener más o va a tesorar más, ese no es el propósito. Eso no es lo que el Señor establecía. Por eso, lo primero que una persona recién convertida en el Señor, con tiempo más o menos, con anhelo, con fuerza, para nunca debilitarse y para nunca jamás apartarse, hay que entender que no podemos servir a dos señores. No podemos amar las cosas del mundo y amar la Biblia. No podemos anhelar lo que el mundo anhela y amar a Dios. No podemos estar con la gente que aborrece a Dios y con la gente que ama a Dios. No es compatible, hermanos. No es compatible. Y ustedes lo entenderán y lo comprenderán, porque las personas que tenemos a Dios con nosotros somos personas que queremos y anhelamos más de Dios. Y estar con personas que aman a Dios y querer saber más de Dios. Pero sin embargo, las personas que aborrecen a Dios y su palabra, lo que ellos solamente quieren es cada vez hacer más,
lo que ellos desean, lo que su cuerpo desea, lo que su estómago desea o lo que bien les venga en gana. Por eso, dice el verso 24 de Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores. Y aquí está comparando al mundo como un señor y a Dios como otro señor. Eso es lo que está diciendo la palabra. No podéis servir, y dice aquí servir, cuidado. No está diciendo aquí amar, anhelar, mirar de lejos, de cerca, no. Dice, no podéis servir a dos señores. ¿Por qué? Porque el Maestro también lo dijo en su palabra. El que no está conmigo, está contra mí. Es sencillo. ¿Por qué? Porque no podemos estar medio un pie en la iglesia, medio otro pie en el mundo. Hacer lo que me da la gana de lunes a sábado y el domingo soy muy espiritual, soy muy santo o soy muy santa. Eso no puede ser, hermanos. Tenemos que ser todos los días iguales. Tenemos que ser todos los días de la misma forma, de la misma manera, y no podemos hacer un día una cosa y otro día otra cosa bien distinta. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Por eso, ninguno que de verdad quiera separarse del mundo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. Figúrense los extremos que está llevando el Señor en la palabra. Odiará a uno y amará a otro. No hay un término medio. No puede decir, porque uno querrá un poquito más a uno y querrá un poquito menos a otro. Uno querrá estar a veces con uno y a veces con otro. No, dice, o amará a uno o odiará a otro. Y es verdad, ustedes han notado que cuanto más quieren buscar de Dios, cuanto más quieren orar, cuanto más quieren ayunar, cuanto más quieren leer la Biblia, más batallas, más problemas, más dificultades, más ataduras tienen por la gente que les rodea, por amigos, conocidos, familiares, en definitiva, por personas que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque el diablo quiere toda la gloria para él. El diablo es embustero, mentiroso y malvado desde el principio. Y quiere compararse a Dios. Y quiere hacer las cosas conforme a Dios. Pero no es igual a Dios. No se parece en Dios en nada. Pero él, sin embargo, usa cosas de Dios para él. Y seguimos leyendo y dice, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, estimará a uno y menospreciará a otro. Y volvemos a lo mismo. A uno lo quiere y a otro lo menosprecia por el contrario. Son cosas, hermanos, que tenemos que entender y tenemos que saber. Que si queremos separarnos de las cosas que no son conforme a Dios, tenemos, lo primero es que no podemos servir a dos señores, que no podemos deleitarnos en lo que se deleita la gente del mundo. Y lo digo una, y lo he dicho ya cientos de veces y lo vuelvo a decir. No podemos reírnos con las cosas que se ríe el mundo. No podemos deleitarnos con lo que se deleita el mundo. Divertirnos con lo que se divierte el mundo. Prestar atención a lo que lo presta el mundo. Tenemos que ser personas que veamos diariamente las cosas de Dios y que veamos directamente la mano de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver otro versículo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Porque cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, ya le pertenecemos a Él. Y da igual el tiempo que haga que lo hayamos recibido. Y da igual el tiempo que haga que lo conocimos. Porque lo que importa es lo que hacemos cada día, hermanos. No sirve de nada haber llevado por años una vida conforme a la voluntad de Dios
y luego al final apartarnos y hacer lo que bien nos parezca. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está claro, está muy claro. Si lo volvemos a leer y de forma más tranquila, vemos como pertenecemos directamente a Cristo. Aquí no hay ningún género de duda, pertenecemos a Él. No solo somos miembros de su iglesia, sino que somos sus hijos también, porque lo hemos visto aquí. Dice, aparte de decir, versículo anterior, hoy de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo ya no quiero entrar siquiera ni a valorar la fornicación, el adulterio, el vivir en pecado. Yo ya no quiero entrar ni en eso siquiera, porque eso ya estaría en otro nivel que por supuesto ningún cristiano debe de hacer. Ningún cristiano debe ni que se le pase por la mente estar en fornicación, ni que se le pase por la mente vivir en pecado, ni que se le pase por la mente ser infiel el hombre a la mujer o la mujer al hombre, ni que se le pase por la mente, hermanos. Eso ya es, digamos, descartado por completo. Estamos viendo, digamos, un poco cómo lo es. Eso ya iría, por supuesto, totalmente en contra de la enseñanza de Dios. Estamos viendo simplemente lo que es separarnos de aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Separarnos, ya no en el tema de conforme al Antiguo Testamento, no tocar esto, no tocar lo otro, no comer esto, no comer lo otro, no contaminarme con esto, no, sino simplemente algo diario, algo cotidiano. Y vemos lo que dice la palabra, porque dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Si no es una parte del propio Dios, lo que vulgarmente se conoce para muchos como la Trinidad, aunque no aparezca en la Biblia la palabra Trinidad, pero para que me entiendan aquellos que no conocen mucho las Escrituras. Es una de las formas en la que Dios se manifiesta al género humano, en la que Dios se manifiesta a los hombres mediante el Espíritu Santo. El Padre, es Dios, el Hijo, su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo, el que está con nosotros. El que el Señor dijo una vez, me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que le pediré a mi Padre que os regale el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo en hebreo. Entonces, el cual está en vosotros, el cual no solamente está en vosotros, sino que lo habéis recibido de Dios. O sea, regalado. Que lo habéis recibido de Dios y que no sois vuestros. Que no sois vuestros. Al menos eso dice mi versión de la Biblia. No sois vuestros. Como diciendo, no podéis hacer lo que os dé la gana. No podéis, como dice el apóstol Santiago, hablar con la misma boca y bendecir a Dios y decir aleluya y gloria a Dios y amén y Abba Padre y cómo te amo y cómo te adoro y gloria a tu nombre y bendecido sea. Y por otro lado, cuando salgo de la iglesia, critico a uno, a otra o al que sea o al que se ponga aquí. O pienso mal del que sea. O hablo cosas deshonestas. Eso no puede ser, porque dice el apóstol que de una misma fuente no puede salir nunca agua dulce y agua amarga. ¿Ustedes han visto que de una fuente salga ahora agua dulce y ahora agua mala? No. Sale siempre la misma, igual. Y de nosotros, nuestra lengua es igual. Es como agua que sale de nosotros, porque en el poder de nuestra boca está la bendición o la maldición. Hermanos, que no duden ustedes jamás de eso. Que en nuestra boca está poder para bendecir o para maldecir. Pero qué feo es y qué mal se ve que un cristiano maldiga.
o que una cristiana maldiga, que grite, que insulte y que diga cosas deshonestas, hermano, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Jamás puede ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice que no sois vuestros, como diciendo que le pertenecéis, tanto vuestro cuerpo entero con todo lo que hay en él, le pertenecéis a Dios. Y no solamente el cuerpo, lo vamos a ver más. Dice, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo hemos sido comprados por precio? ¿Qué quiere decir esto de que hemos sido comprados por precio? Muy sencillo. El Maestro, Yeshua, cargó con la cruz. Simbolizaba el pecado de los hombres. Fue maltratado, fue golpeado, le pusieron la corona de espinas, le abofetearon, le escupieron, le castigaron, dándole latigazos, todo lo que ustedes ya saben. Y cargó con ese pecado. Y él fue el que libremente quiso morir en la cruz del Calvario. Él libremente, nadie le obligó. Fue él el que quiso hacerlo. Él quiso pagar el precio del pecado del hombre desde Adán hacia nosotros. Quiso pagarlo diciendo, consumado es. Consumado es, como diciendo, pagado está el pecado de los hombres. Da igual lo pequeño o lo grande que haya sido. Da igual lo mal o lo bien que hayas hecho. Da igual las barbaridades que hayas hecho en tu vida. A quién se las hayas hecho o cómo las hayas hecho. Él dijo, consumado es. Y Dios lo aceptó. ¿Por qué? Porque Dios quiso que su Hijo fuera la ofrenda para pagar ese pecado. Por eso, hermanos, pagó un precio. Una persona murió. Una persona murió por ti. Para que tú fueras libre de la condenación del diablo. Murió por ti. ¿Y cómo se lo agradeces? ¿Cómo se lo agradecemos cada día? Lo que Él hizo por nosotros. Olvidando que Él murió con 30 y pocos años. Olvidando que Él no tenía pecado. Olvidando que era el Hijo de Dios. Olvidando que hacía milagros. Pero milagros en abundancia. Que resucitaba a los muertos. Que sanaba a los enfermos, que le daba vista a los ciegos y que oía a los sordos. Y sin embargo, quiso abandonar este mundo para que nosotros lo recibiéramos y tuviéramos la bendición de algún día estar con Él. Eso es el precio, hermanos. Por eso hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Sed agradecidos. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Sed agradecidos a lo que Dios hizo por ustedes a través de su Hijo. Sed agradecidos y no egoístas. No miréis por vosotros mismos. No miréis por vuestro vientre, por vuestro bolsillo, por vuestra economía o por vuestra vida, sino que seáis agradecidos, que no cuesta tanto. Porque no os pide que os matéis, no os pide que os encerréis en una habitación, en un convento o en una cárcel, sino simplemente que viváis conforme Él quiere que viváis, porque a la postre todo eso es para bien. Y glorificadlo no solo en vuestro cuerpo, sino en el Espíritu, los cuales son de Dios. Y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, está comunicado, el Espíritu Santo está comunicado con nosotros. Y a través de nosotros también nos comunicamos con Dios. Por eso cuando pasamos tiempo a solas con Dios, cuando oramos, cuando estamos de rodillas, cuando estamos cerca de la comunión con Él, es la forma que Él tiene de hablar a nuestras vidas, de comunicarse con nosotros y de revelarnos los planes y los deseos que Él tiene para con nosotros. Amén. Bien, vamos a ver otro. Segundo de Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, el siguiente libro, capítulo 6. Vamos a ver del 14 al 18. Vamos a ver algo, hermanos, que muchos cristianos en todo el mundo cometen a diario. Cometen a diario, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18,
muchos de nosotros tendríamos que tenerlos grabados en nuestra mente. Tendríamos que tenerlos, hermanos, siempre presente, para no solo con nosotros, sino con nuestros hijos, incluso con los nietos. Para que nunca olviden esta enseñanza, ni nunca olviden esta palabra, que es tan importante y que tanto daño ha hecho a muchas personas, y tanto ha usado Satanás, y seguirá usando Satanás por todos los días, hermanos. Y dice lo siguiente en 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No empieza la frase diciendo no os unáis en yugo desigual. No dice en yugo desigual con los inconversos, no os unáis. No. Sino primeramente dice la palabra no. No os unáis. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Una persona que no cree en Dios, que no cree en la palabra. No os unáis en yugo desigual. ¿Y qué es un yugo? Lo que lleva las bestias puestas cuando están arando en el campo. Si es un yugo desigual, no pueden arar, porque si el yugo es para un burro o un yugo para un buey, no se parece en nada, porque son medidas distintas y altura distinta. Cuando se pone un yugo, se pone por parejas. O se le pone a bueyes, o se le pone a caballos, o se le pone a mulas, o se le pone a asnos, o se le pone a lo que sea. Pero cuando se dice un yugo desigual, es que uno es más grande que otro, más ancho o más alto. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que son los que no creen. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene? Porque si hay un matrimonio, una pareja que no es matrimonio, van a compartir muchas cosas, van a tener que tomar decisiones y van a tener que tener en cuenta muchas cosas en el día de mañana. Y dice, ¿qué comunión tiene o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Por qué? Porque uno será justo porque creerá en Dios y otro será injusto porque no creerá en Dios. Luego ya no habrá compañerismo ahí. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Unos son luz, otros son tinieblas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Uno, el que cree en Dios, es luz. El que no cree en Dios, es tinieblas. Luego ya ven ustedes ahí añadido otro problema. Uno ve el Evangelio como luz para las naciones, para su vida, para su entorno, para su ciudad, para su pueblo, para su barrio. Y otro lo ve como tinieblas, porque el diablo, como está o como no está con Dios, he dicho antes que el que no está con Dios está contra él. Luego, si uno es luz, otro es tiniebla, como dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿Quién es Belial? Belial es Satanás, es Belcebú, es el diablo. ¿Qué armonía? Todos saben que es una armonía. La armonía es algo que suena dulce, es algo que tiene orden, que está relacionado, que es agradable al oído, es armónico como la música. ¿Qué armonía tiene Cristo y Belial? ¿Cómo llegarían a un acuerdo Cristo y Belial? Imposible. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora ya lo están diciendo aquí más claramente. ¿O qué parte el que cree en Dios, el que ha nacido en una iglesia evangélica, el que se ha criado en una iglesia evangélica, el que ha desarrollado un don dentro de la iglesia evangélica o un ministerio incluso, sea de la alabanza, sea el de la predicación, el de las juventudes, el de los niños, el de escuela dominical, el de cualquier cosa? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay
entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes saben de que el Señor aborrece la idolatría y aborrece que adoremos o que respetemos o que le hablemos a imágenes hechas de madera, de cartón, de piedra, de hierro, de cayola o de lo que sea. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de en medio de ellos. Mira cómo dice la palabra, salid de en medio de ellos. No dice permanecer con ellos, vedlo un poquito menos, no lo visitéis tanto, no vayáis tanto de fiesta o de para aquí para allá. No, dice, salid de en medio de ellos y apartaos. O sea, salid y apartaos, como diciendo, quitaros de ahí y apartaros de ella. O sea, nunca os juntéis con ellos. Lo dice aquí el Señor. Dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. No toquéis lo impuro, como diciendo, no toquéis aquello que no es conforme a mi voluntad, que no es conforme a lo que yo quiero. Son cosas impuras, son cosas que no me agradan. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántas lágrimas han echado los padres por hijos que se han unido a yugo desigual? ¿Cuántos, como han visto que sus hijos se van del Señor, se apartan del Señor, y por más que oran, y por más que ayunan, y por más que se lo piden, ven que no vuelven? Y no solo eso, sino que ya los hijos se hacen mayores. Y ahora ya estos hijos también tienen hijos. Y como se unieron en yugo desigual, aunque uno sienta algo por Dios a su manera, y tenga temor a Dios a su manera, y digo esto, a su manera, el otro miembro del matrimonio nunca jamás tendrá temor de Dios. Y a espaldas o a escondidas del que tiene algo de temor de Dios, convencerá al hijo o a los hijos o a la hija o a las hijas para decirle que todo eso es tontería, que todo eso es mentira, que nada está demostrado, que la Biblia la escribieron los hombres y que como Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver, es mentira. Y como eso hay, hermanos, miles y miles y miles de casos en el pueblo de Dios. Miles de casos, ¿por qué? Porque se unieron al yugo desigual. Y yo no sé por qué, hermanos, pero ya el maestro lo dice. Es tan fácil tapar una luz, es tan fácil apagar una vela, simplemente con un poquito de aire, con un soplido se apaga una vela. Pero como no vuelvas a coger una cerilla, o no vuelvas a encender un mechero, o a acercarle un fuego, es imposible que esa vela arda por sí misma. Y yo no sé por qué, hermanos, pero siempre cuando se une, y la verdad que no lo sé, siempre cuando se une una persona inconversa con otra conversa y tiene una relación, la mayoría de las veces, el que era creyente termina siendo incrédulo. El que iba a la iglesia termina por no ir a la iglesia. El que creía en Dios termina por tener dudas en Dios. Y el que amaba mucho a Dios termina por no tener tiempo para estar en las cosas de Dios y no tener tiempo para amar a Dios. Y no sé por qué, pero es así, hermanos. Por eso os lo digo. Antes de que os ocurra, estad atentos,
y no permitáis que vuestros hijos se unan a yugo desigual. Aunque digan que no pasa nada, aunque digan yo lo llevo a la iglesia, yo lo llevo al culto, yo lo llevo al reino de jóvenes, yo lo llevo a las campañas evangelísticas, yo lo llevo a cantar con el coro, yo lo llevo a ensayar. ¡Mentira! Lo va a hacer un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 20, 25, pero al cabo de un tiempo dirá, yo no voy, tú no vayas, eres mi mujer, eres mi marido, tú no vas a ir porque te lo digo yo, tú no vas a ir porque te debes a mí, tú no vas a ir por esto, por aquello, por el de más allá. Y al final, hermanos, tendrán ustedes que volver otra vez a leer 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, y decir, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y recordarán entonces estas palabras y dirán, ¿cuánta razón tenían las Escrituras? ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo cuando escribía esto? Y Dios quiera, hermano, Dios quiera, que ya no llegue ni el maltrato a esa relación, como también muchas veces ha llegado. Incluso maltrato entre una persona que no es de Dios, casada con otro que creía en Dios. Uno ha maltratado al otro, incluso ha habido casos que lo han hasta asesinado, hermanos. Entonces recuerdan al evangelista Gigi Ávila, que ya partió con el Señor hace años. Su hija se casó con un inconverso y acabó matándola, hermanos. Acabó matándola. Por eso, hermanos, digo que nadie está libre de eso y que ha habido antecedentes y que si la Biblia dice no hagas esto, no lo hagas, porque te aseguro que vas a pagar en tus carnes con los ejemplos. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, un poquito más hacia el final de la Biblia. Hay que irse un poquito más hacia el final. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. A ver qué dice aquí el apóstol Juan conforme al mundo y lo que en él hay. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nada proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Una gran enseñanza, ¿verdad? La que tenemos ahí. Y ahora ya no lo dice el apóstol Pablo, ahora ya no lo dice Jesucristo, ahora ya no lo dice Dios o algún profeta, no. Lo está diciendo un hombre normal y corriente como llamado Juan, no el Bautista, porque murió, porque le cortaron el cuello por decir la verdad. Por decir la verdad, sino lo dice Juan, el apóstol amado, el que recostaba su cabeza sobre el Maestro. Y él lo dice, no améis. Y él te lo dice, no améis al mundo. No améis el mundo, hermanos. Si alguno no améis al mundo, ni las cosas que están dentro del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ni amar al mundo ni las cosas que están. O sea, como yo digo siempre, ni amar a las cosas del mundo ni las cosas mundanas, ni amar las cosas que la misma gente que en el mundo está ama esas cosas. Y muchos dicen, no, pero es que también amar las cosas del mundo, también eso es idolatría. Amar las cosas del mundo también es idolatría. Y deleitarse en lo que el mundo se deleita, también eso es idolatría. Y ya todos sabemos lo que dice el Señor sobre los idólatras, los fornicarios, que no irán al cielo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque está amando, recuerdan 6:24 de Mateo, no se puede amar a dos señores, no se puede amar al mundo y a Dios, porque o terminamos amando a uno y aborreciendo a otro. Luego, nada de lo que hay en el mundo, no améis nada de lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino proviene del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y vanagloria. Lo mismo, se repite igual en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado de la desobediencia a Dios. ¿Y cayeron por qué? Porque vieron los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida que el diablo, a través de la boca de la serpiente, les estaba intentando convencer a Eva. Y Eva, a su vez, convenció a Adán. Y llegó el gran problema, el arrepentimiento de Dios de haber hecho al hombre, la caída del hombre, la maldición en la mujer, la maldición en el hombre, y luego etcétera. ¿Por qué? Porque prefirieron al mundo y lo que en el mundo hay, a lo que Dios dice, eso no es para ti, eso no es para nosotros. Y como lo prefirieron, todos aquellos que han leído el libro de Génesis saben muy bien lo que ocurrió. Si no, yo les invito a que cuando tengan un poco de tiempo, que lean los primeros capítulos del Génesis y sabrán de lo que estoy hablando. Y dice el verso 17, y el mundo pues pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese o esa permanece para siempre. Nunca olviden eso, que el mundo pasa y los deseos también pasan, y es verdad. Una persona con 20 años no desea lo mismo que una de 40, y una de 40 no desea igual que una de 60, y una de 60 no tiene igual de anhelo que una de 80 o de 90. Son anhelos muy diferentes, son deseos muy diferentes, porque el cuerpo ha envejecido, porque la vida le ha hecho experimentar, conocer, saber. Por eso dice que los deseos también pasan. El mundo pasa. Los deseos que hay en el mundo pasan también. Y luego, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Con qué te vas a entregar, hermano o hermana, a Dios? Amigo o amiga, ¿qué le vas a llevar a Dios cuando pase el tiempo y pasen los años y digas, ¿qué he hecho para Dios? ¿Qué le he dado a Dios que yo tenía, que era mío, que me bendecía a mí? Mis diezmos, mis ofrendas, mi tiempo, mi sabiduría. ¿Qué le he dado a Dios? ¿No te lo preguntarás? ¿O te lo preguntará Dios arriba el día que venga por nosotros y nos juzgue y diga a cada uno, a ti te conozco porque tú trabajabas en la iglesia y hacías esto y hacías aquello? A ti también te conozco porque predicaste mi palabra, porque cantaste, pero a ti no te conozco. Sí, sé que ibas a la iglesia y por años te congregaste, pero nunca te acordaste de ofrendar, nunca te acordaste de diezmar, nunca te acordaste de los problemas que había en la iglesia, nunca quisiste crecer en algún ministerio, nunca quisiste tener un don, nunca me lo pediste. Nunca me pediste trabajar para mí, nunca me pediste, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo servir a mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo puedo ser útil a ti? Nunca. Siempre quisiste hacer otras cosas, ir a otros lugares, mirar otras cosas, interesarte por otras cosas, pero nunca por lo mío. Y hermanos, no lo olviden, que el mundo pasa, que nadie es eterno, que nadie dura para siempre, que todos morimos, pero que todos tendremos que darle cuentas a Dios. Todos, absolutamente todos. Pero Dios permanece para siempre, hermanos. Hechos capítulo 13, versículo 1. Libro de Hechos capítulo 13, verso 1.
una parte importante de la separación del creyente, una parte importante es la de estar preparados para la obra de Dios. Es una parte importante. Hechos capítulo 13, verso del 1 al 3. Una parte importante del creyente es eso. Está preparado para lo que Dios le quiere mostrar, le quiere enseñar. Y dice en Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, refiriéndose al apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a que los he llamado. Apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, tenemos que estar siempre preparados para la obra. Tenemos que estar siempre dispuestos para servir al Señor. Aquí dice, ministrando al Señor, ¿y qué? ¿Y qué? Dice a continuación. Ministrando al Señor, ¿y qué? Y ayunando. Ministrando al Señor y ayunando. Como diciendo, estaban predicando la palabra, estaban evangelizando, estaban testificando, pero también estaban ¿cómo? Ayunando, hermanos. Una forma de separarnos es ayunar. Una forma de separarnos de la carne es ayunar, por supuesto. Una forma de separarnos del mundo es ayunar. Y el separarnos de las cosas del mundo es ayunar, pero ayunar realmente. Porque hay muchos tipos de ayunos. Yo lo digo muchas veces. El ayuno es ayuno, pero ayuno de todo. Ayuno de todo. No que dejo de comer pero veo la televisión 20 horas. No, perdona. Eso no es ayunar. Eso es dejar de comer durante un día. Es muy diferente. Si nos ponemos a ayunar, ayunamos. Pero si no, dejamos de comer, viene muy bien para el cuerpo, muy bien para el estómago, para la célula, pero ya está. Y si lo hacemos 2 días, mejor. Y si lo hacemos 3, mejor. Pero cuando una persona ayuna, tiene que ayunar absolutamente de todo lo que le rodea y que está en el mundo. De todo. Y hacer lo que dice la palabra. Ese día, esos días, me levanto y oro. Estoy después de orar, leo la Biblia, llega el tiempo de comer, me pongo a orar, termino de comer, tengo sueño, me acuesto, me levanto de la siesta y o bien oro otro poco o sigo leyendo la Biblia, termino de leer la Biblia, hago un estudio bíblico, veo una predicación, leo algún libro relacionado con la Biblia o con los hermanos de la Biblia o con autores de hoy en día que escriben sobre el Evangelio y tal, y continúo leyendo la Biblia y luego en vez de cenar oro y después, si tengo más ganas, oigo la radio cristiana, pongo cánticos cristianos o hago otro estudio bíblico y se acaba el día y a dormir. Al día siguiente exactamente igual, me aparto del mundo por completo. No pongo la televisión, no hablo con nadie, absolutamente con nadie, me dedico y me consagro a Dios, leo la Biblia, hago estudio bíblico, escucho una predicación, escucho alabanzas
Y el móvil lo dejo a un lado, el WhatsApp a un lado, el Facebook a un lado, teléfono a un lado. No quiero saber nada. ¿Por qué? Porque estoy de ayuno. No solamente que me quito de comer. No. Eso no basta. Eso no basta. Cuando yo estoy de ayuno por completo. Estoy consagrado a Dios. Porque un ayuno es una consagración a Dios. Estoy consagrado. Y me levanto por la mañana a orar. Y leo la Biblia, y hago estudios bíblicos, y leo literatura bíblica, y leo la Biblia, y escucho alabanza, todo relacionado con Dios. Así por 3 días. Y verán ustedes cómo el Señor habla. Claro que habla. Pero hagan las cosas como tienen que hacerlo. Olvídense de comer nada, solamente tomar un caldo o un café si necesitan, agua, pero se acabó. Se acabó. Nada de alcohol, nada de algo que me deleite, ni que me guste, ni nada dulce, ni nada. Nada. Eso sí es un verdadero ayuno. Eso sí es un verdadero ayuno. Todo lo que no sea eso, hermanos, no es ayuno. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo de Tarso para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos para ser bendecidos, como cuando nosotros imponemos las manos a las personas para recibir sanidad, o para enviarlos al ministerio, o para lo que sea. Y los despidieron. Pero es siempre preparados para la obra de Dios. Una persona está también, se separa del mundo cuando está preparado y dispuesto para lo que Dios quiere en su vida. Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos 8, verso 34. Vamos a ver también, preparados para algo muy bonito, oír el llamado de Dios. Marcos 8, 34. Dice Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hasta ahí. Pero miren qué hermoso es. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el verso 34, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, se va a salvar. Porque si tienes todo el mundo, pero no tienes tu alma, ¿qué recompensa tienes? Ninguna. Ninguna, hermanos, ninguna. Por eso, 3 cosas. Niégate a ti mismo, toma la cruz del Evangelio y siga al Señor. Niégate a ti mismo en tu carácter, en tu forma de ser, en tu lenguaje, con tus amistades, con lo que eras, con aquello que tú sabes que no va muy bien conforme a la voluntad de Dios. Toma la cruz del Evangelio, o sea, las enseñanzas, la autoridad de la palabra, la autoridad de las oraciones, la autoridad de los ayunos, como hablábamos antes, la autoridad de todo eso. Y luego, una vez que tienes el apartarte del mundo realmente y tener la Biblia contigo, sigue al Maestro. Síguelo, hermanos. Predica su palabra, invita.
testifica, testimonia. Haz obra de evangelista. Trabaja para el Señor. Porque de nada sirve que conserves tu cuerpo, pero no tu alma. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Luego siempre hay que estar preparados para la venida del Señor. Colosenses 3:1. Siempre hay que estar preparados para la venida del Señor. Si hemos resucitado con Cristo, porque ya hemos nacido de nuevo, ya somos nuevas criaturas, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. Luego siempre preparados como si Cristo viniera mañana, como si viniera esta noche, como si viniera ya. Hermanos, que nos coja preparados, que nos coja como las vírgenes sensatas y no como las insensatas, que perdieron el tiempo en tonterías y en cosas que nada sirven y nada edifican. Y por último, Marcos capítulo 10, verso 28 al 31. Marcos 10, del 28 al 31. Dice lo siguiente: entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Marcos 10, del 28 al 31. Y respondió Yeshua y le dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos serán primeros. Hermanos, para siempre estar seguros de lo que tenemos, recuerden lo que dice el Señor: recibiremos 100 veces más en el cielo que aquello que hayamos tenido en la tierra. 100 veces más. Y que aquellos que quieren guardar su vida la perderán. Y aquellos que pierdan su vida aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios, la ganarán, pero arriba en el cielo, porque allí recibiremos lo que Dios tendrá preparado para nosotros. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre y tu gracia y tu gran misericordia. Y te pido y te ruego, Padre, que nos ayudes a separarnos realmente del mundo y de las cosas que en el mundo hay. Y que estemos siempre cerca de ti, mirándote a ti, haciendo tu voluntad. Señor, no queremos apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Queremos hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Señor, aporta tú lo que yo soy incapaz. Habla tú a tus hijos de forma que yo soy incapaz. Porque a través del Espíritu Santo es el que tú obras y haces, Señor. Yo soy simplemente un vaso en tus manos, como un barro para el alfarero. Señor, que no olviden estas palabras y que recuerden, Señor, la importancia de separarnos de las cosas que nos hacen perder la salvación o perder nuestra vida eterna. Gracias por todo, lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.